Buenas noches con todos los presentes. Les saludo desde Lima, Perú. Acá estamos emitiendo la señal hacia toda Latinoamérica, por lo visto. Veo participantes de diversos países, de Panamá, de Colombia, de Bolivia, de Venezuela, seguramente de Centroamérica. También hay varios conectados de diversas partes del Perú. Ahí en el chat pueden escribir desde dónde nos están viendo. Saludos con todos. Les habla el ingeniero Pablo Romero Ramos. Pues vamos a estudiar eh, algo fundamental como lo es el manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos frutales. Y como ustedes saben, hoy en día estamos entrando a lo que es la nueva agricultura muy exigente en términos de trazabilidad, de inocuidad. Por lo tanto, debemos de trabajar bajo la óptica de lo que es los LMR o los límites máximos de residuos, respetar los periodos de carencia. Fíjate, acá nos saludan de República Dominicana, desde Honduras, desde Nicaragua, México. Bueno, esta es una ponencia internacional. Esta ponencia, esta especialización llega a ustedes a través de AgroCap Perú y quienes habla el ingeniero agrónomo Pablo Romero. Voy a proceder a colocar el PPT. Por favor, presten atención, sus micrófonos en silencio y ahí en el chat pueden ir haciendo algunas consultas. Ya en la parte final voy a estar leyendo las consultas o vamos a estar activando el micrófono para escucharles. Saludos con todos aquellos que se están recién conectando. Tengan muy, pero muy buenas noches. Ya somos más de 300 conectados allí en el chat. Vamos acá a proceder a colocar el PPT, la presentación o el PowerPoint. Voy a tener que, como sé que hay participantes de diversos países, para hacerme entender, voy a hablar con diversos eh, menciones, porque sabemos que en Latinoamérica muchas veces le llamamos de manera diversa a ciertas cosas comunes, como por ejemplo la pala, le llaman lampa, el aullado, en otros lugares le llaman abrir huecos, nombres comunes de insectos, de plagas, de enfermedades. Vamos a trabajar con lo que es el nombre científico. Un momento, por favor. Ok, procedemos. Comenzamos. Si van a grabar, por favor, allí ya estamos listos para que inicie la grabación. Muy buenas noches. Esta especialización de manejo integrado de plagas y enfermedades llega a ustedes a través de AgroCap Perú. Les saluda el ingeniero Pablo Romero Ramos. Bien, estimados, es fundamental, a mí siempre me gusta, antes de comenzar una especialización, como ustedes saben, son 5 temas, son 5 sesiones en las cuales vamos a estar profundizando en lo que es el MIPE. Por lo tanto, hoy vamos a ver generalidades, pero sobre todo algo muy importante que son las bases del MIPE. Por allí escuchamos a personas, agrónomos, colegas, agricultores, agroempresarios, hablar sobre algunas enfermedades, controlar algunas plagas, pero si no tenemos una buena construcción de las bases, sobre todo de la prevención, se nos va a dificultar hacer una buena toma de decisiones, un buen monitoreo, una buena intervención y mucho menos vamos a lograr hacer una evaluación y verificación correcta. Entonces, todo lo que vamos a ir viendo está construido bajo un orden pedagógico. No solamente yo soy un agrónomo que me gusta hacerme entender, no me gusta dar una ponencia por darla, ni mucho menos que sea aburrida, sino que sea dinámica, que podamos entendernos y que ustedes también puedan hacer sus consultas para así disipar cualquier duda. Muy bien, así que por favor estén allí atentos, pónganse cómodos, comenzamos. Bien, al momento de establecer los parámetros de la agricultura especializada, hay que hacer mención sobre lo que es la mejora continua. Eh, y además, quiero hacer mención lo siguiente. Si vamos a estar en esta especialización, si queremos llevar esta especialización, tenemos que también desaprender. Es decir, tenemos que soltar, por ejemplo, me pongo yo como ejemplo, yo estuve en un aula hace 20 años, hace 18 años, todo avanza, todo cambia y yo debo de también actualizar mis conocimientos. Entonces, es fundamental que nosotros a través de esta especialización nos actualicemos sobre cómo poder generar o cómo hoy en día en países de primer mundo se desarrolla, se gestiona los MIPES, los manejos integrados de plagas y enfermedades, porque nosotros, por ejemplo, el caso de Perú, Colombia, México, Dominicana, Centroamérica, que
tienen volúmenes elevados de exportaciones de diversos productos hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia Asia, pues se le exige trabajar bajo la óptica o bajo la concepción de altas exigencias de los límites máximos de residuos. Ahora bien, yo debo de aprender antes de comenzar a utilizar productos químicos, antes de generar o hacer un control biológico, antes de hacer un control etológico, entender la dinámica del MIPE para generar, para hacer una mejora continua. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, hay que realizar un trabajo que va a estar conectado entre lo que es trabajo de escritorio, planificación y trabajo de campo. Debemos de revisar a través de inspecciones, de reportes de años atrás o una década o 5 años atrás, evaluar las plagas y las enfermedades que han generado afectación en el cultivo que yo pueda estar manejando. Recuerden ustedes que vamos a ir desde lo más general a la parte más específica. Puede ser mango, puede ser banano o plátano, puede ser palto o aguacate, puede ser arándanos, cítricos en general, en donde existan plagas que más generan un daño o una afectación en el cultivo. Si es cacao, unilia, si es café, la broca. Entonces, nosotros vamos a identificar la plaga o la enfermedad que más está generando supresión, daño en esa zona. Entonces, de ahí se trata de tomar en cuenta los reportes. Luego, vamos a generar a través de esa verificación histórica lo que son los métodos de control de plagas. Es decir, vamos a evaluar las medidas correctivas que se tienen que hacer para cada una de las plagas, de las enfermedades que puedan estar polulando, que pueda estar incidiendo en el campo. Y por supuesto, luego va a haber, una vez que hemos hecho o hemos desarrollado lo que es el método de control o lo que es la complementariedad de los diferentes métodos de control, vamos a hacer una evaluación, análisis periódico, vamos a ajustar el sistema verificando los resultados a través de minimizar la población de plagas y también minimizar la esporulación de enfermedades. Vamos a estar haciendo monitoreos, vamos a estar haciendo trampeos, recapturas, muestreos, monitoreos. Acá, y por favor presten mucha atención porque estamos en los primeros 20 minutos introductorios. Hay un tema que a mí, o sea, yo como agrónomo, yo como proyectista, yo elaboro proyectos, soy asesor, trabajo con fondos en las cuales los asisto una vez al mes, 2 veces al mes o una vez cada 2 meses. Acá no solamente vale o cuenta el poder tener el conocimiento, es decir, e incluso ustedes a través de las 5 sesiones van a lograr llegar a un nivel, porque de hecho estos temas que les voy a estar transmitiendo son similares a los que se ven en la universidad, en pregrado, pero voy a esforzarme por hacerme entender en cada una de las metodologías. Ahora bien, acá lo más difícil que nosotros como agrónomos, como técnicos o ustedes como agricultores van a enfrentar no es la plaga o la enfermedad, es la resistencia al cambio. ¿Cómo así, ingeniero? No lo entiendo. Es decir, existe un conocimiento actualizado sobre los métodos de control, tanto de plagas y enfermedades, pero por el costumbrismo o por el conocimiento que se nos ha impartido décadas atrás, nosotros continuamos solamente dependiendo y aplicando prácticas de control solamente enfocada en moléculas químicas que, como ustedes saben, hoy en día, pues muchas están siendo prohibidas en países como Perú, como Colombia, como Ecuador, como Bolivia. Es decir, en toda Latinoamérica, en toda Centroamérica se ha tenido en cuenta que en Europa existen rechazos de pallets o de contenedores por no considerar las cantidades de productos que nosotros aplicamos a un campo semanas antes o días antes de hacer la cosecha. Entonces, el manejo integrado no es solamente la utilización de productos, sino es llevar una solución al campo a través de saber que no solamente estamos persiguiendo minimizar la población de la plaga o la enfermedad, sino sobre todo, y presten acá mucha atención, trabajar bajo las exigencias del cliente. Entonces, yo acá le quiero comentar algo, porque estamos en los 20 minutos de introducción, que
Cuando nosotros hacemos agricultura moderna, presten mucha atención acá, quizás algunos están familiarizados con esta palabra, la agricultura moderna trabaja bajo los cuatro pilares del Balance Scorecard. ¿Qué es el Balance Scorecard? No es más que perseguir y alcanzar el éxito a través de cuatro herramientas. Uno, la gestión del capital. Dos, satisfacción del cliente. Tres, procesos internos. Y cuarta, gestión del talento humano. Y el manejo integrado de plagas y enfermedades está relacionado con insumos, compra de productos, por lo tanto, está enfocado allí los costos de producción, capital, también con la satisfacción del cliente, porque qué tal si ustedes envían un contenedor, dos contenedores por semana a Europa y resulta que tiene alta carga de botritis o tiene daños por algún insecto plaga que ha generado una afectación en la cáscara. Tres, procesos internos que tienen que ver con las labores agrícolas que nosotros realizamos en el campo. Y cuarta, lo que es la gestión del talento humano. Ingeniero, ¿qué tiene que ver esto? Las EPP, que también se le va a estar colocando en las próximas sesiones, sobre lo que es la protección a los trabajadores. Entonces, quiere decir que antes de comenzar a abordar la utilización de productos, yo tengo que saber construir una base sólida de los diferentes métodos de control, pero también mirando hacia lo que estoy produciendo, porque recuerden que esto es un negocio y como negocio yo tengo que desarrollar esta herramienta a partir de alcanzar altos niveles de rendimiento en el cultivo, gestión de la calidad del producto agroexportable o del producto que va para el mercado nacional, pero pensando también en el consumidor. Entonces, planificar, hacer, verificar y actuar es parte de la mejora continua que yo cada campaña, a través de un sistema de implementación de la calidad, yo puedo gestionar para abordar el trabajo en el campo. Entonces, yo he tenido la oportunidad de trabajar, tengo la oportunidad de asesorar fondos que hacen trabajos muy minuciosos en lo que es un manejo integrado de plagas y enfermedades. Y también he trabajado con agricultores que por ahorrar costos pierden muchísima plata, pierden muchísimo dinero por no considerar utilizar un producto a tiempo, por comprar marcas Bamba, por comprar buscar productos baratos, por no tener o no valorar la asistencia técnica, por el hecho también de no solamente depender del manejo integrado de plagas y enfermedades, sino que también nosotros tenemos que desarrollar una estrategia en donde, por supuesto, la variedad esté ajustada. Más adelante o en las próximas sesiones voy a estar hablando de esto, en donde recuerden ustedes que el MIPE entra en lo que es la gestión de los procesos internos del manejo del cultivo, pero no es el 100% o no me garantiza el 100% del éxito, sino considero la fertilización, la nutrición, las podas, el riego, la genética, el protocolo de cosecha, el protocolo de post cosecha. Es decir, hay una serie de variables que son fundamentales en cuanto a lo que es la consideración de mi estrategia de manejo. Entonces, bien, vamos a ver rápidamente, presten atención acá, por favor, en cuanto a lo que son las sesiones que vamos a estar estudiando para que ustedes puedan animarse más y estar atentos a las próximas fechas. En la sesión de hoy, la sesión número uno, vamos a estar conceptualizando qué es el MIPE, los principios, la evolución, la interrelación suelo, planta, agua, microclima y biodiversidad funcional, los tipos de plagas, insectos, ácaros, nematodos, hongos, bacterias y virus de manera general. Ya en la sesión 2 y 3 vamos a estar aterrizando todo lo que tiene que ver con especificar por cultivo, las pérdidas de rendimiento y calidad, la introducción a los diagnósticos, los monitoreos, para que así nosotros podamos tener una herramienta de campo para hacer evaluación y hacer seguimiento a cualquier evento relacionado con un hongo, con un ácaro, con algún insecto plaga que esté generando una disminución en lo que es la tasa fotosintética del cultivo o una afectación al producto comercial directo que nosotros vamos a comercializar. Ya en la segunda sesión vamos a entrar a monitoreo técnico, las estrategias de muestreo en frutales, todo lo que tiene que ver con las trampas cromáticas, la revisión de brotes, flores, revisión de frutos, de raíces,
cómo definir un umbral económico de daño, los registros de análisis y datos, fichas de campo, tendencias poblacionales, toma de decisiones basadas en evidencias, la importancia también de lo que es el manejo cultural preventivo, es decir, cómo desde que yo instalo el cultivo, cómo desde el ahollado, la abertura de los huecos, de los hoyos para instalar las plantas o los plantones que ya van a estar en campo definitivo y el protocolo que se hace en vivero, es decir, todo tiene un porqué y un para qué pensando en minimizar la cantidad de esporas que pueden estar en el campo o pueden llegar en el campo. Entonces, es fundamental que yo sepa muy bien construir la base de la prevención, no construir la base de medidas curativas, que también es importante, pero antes de curar, tengo que pensar en prevenir. Entonces, ¿cómo yo puedo prevenir una acción relacionada directamente con evitar cantidades elevadas de una población de un insecto plaga? A través de una estrategia, a través de una estrategia en donde pueda muestrear, pueda evaluar, pueda caminar, pueda saber el número de ramas, el número de plantas, el número de hojas que voy a muestrear. Así que no se pierdan la sesión también, la sesión número 2. La sesión número 3, todo lo que tiene que ver con control cultural, etológico, físico, biológico, la utilización de parasitoides, depredadores, entomopatógenos, Beauveria, Metarrhizium, la utilización de crisopas, coccinélidos y también no solamente cómo aplicarlo, sino cómo generar o cómo calendarizar su aplicación o su incorporación al campo. Y además las variables del control químico responsable, rotación de ingredientes activos, manejo de resistencias, productos permitidos en exportación, que acá, como yo sé que están conectados de diversos países, ahí yo sí les voy a dar algo relacionado, voy a especificar con Perú, voy a colocar los ejemplos de Perú, pero ya ustedes pueden investigar si están en Ecuador con agrocalidad, si están en México con Senacica, si están en Venezuela con INSAI, ustedes van a poder investigar con el órgano o la institución que desarrolla estrategias en cuanto al manejo sanitario de cultivos, investigar cuáles productos están permitidos o no de utilizar en sus campos. La sesión número 4 tiene que ver con la utilización de o el poder evaluar la presencia, diagnosticar antracnosis, oidio, pudriciones, roña, fusarium, la presencia de Erwinia carotovora, santomonas, todas las enfermedades que se pueden desarrollar en el post cosecha, diagnóstico fitopatológico en campo, es decir, cómo podemos rápidamente tener una interpretación in situ en hojas, en brotes, en frutos, diferenciar, ojo, y acá es muy importante, diferenciar deficiencias nutricionales versus enfermedades, Global Gap, certificados orgánicos, compatibilidad con certificaciones. Entonces, es fundamental que ustedes puedan tener la complementariedad de todas las sesiones para así cerrar todo el circuito de conocimiento y elevar sus habilidades, potencializar sus conocimientos y a partir, y acá hay algo que quiero agregar, creo que estamos todavía en los minutos de introducción, hay algo que quiero agregar que es fundamental, que es que cuando uno aprende algo nuevo o una visión de la gestión del campo, en este caso MIPE, también cuando aprendemos sobre fertilización, nutrición, programación, va a haber resistencia al cambio porque hay personas que están muy casadas, muy conectadas, muy vinculadas solamente con el manejo o el control químico, que yo no digo que sea necesariamente malo, malo es la manera en que nosotros relacionamos las concentraciones de esos productos, es decir, aplicamos dosis muy elevadas con una continuidad bastante cercana y además aplicamos productos químicos que o aplicamos productos en campo que están previos a o muy cerca a cosecha. Entonces, es fundamental que podamos trabajar
bajo la regulación nacional y también la regulación internacional del país de destino de nuestra producción y saber cómo conectar este conocimiento con cada una de las regulaciones. Entonces, yo me voy a esforzarme para que ustedes puedan incluso darle continuidad a este conocimiento y ser más específicos en cuanto a el cultivo que ustedes manejan. De todas formas, vamos a poner ejemplo en mango, en arándano, en palta, en banano o plátano. Vamos a colocar ejemplo en chirimoya, vamos a colocar ejemplo en berries, frambuesa, zarzamora. Vamos a colocar ejemplos en diversos cultivos para que así ustedes puedan seleccionar y puedan tener esa herramienta de diseñar o aprender a diseñar un programa de manejo integrado de plagas con integración de componentes. Es decir, calendarizar, y además les voy a compartir, no hoy, ya más adelante, cuando toque esa sesión, un programa o una plantilla Excel en donde está un ejemplo de cómo abordar en un cultivo o cómo desarrollar un programa con integración de componentes en un cultivo frutal para que nosotros podamos tener el éxito en la apariencia del producto y además minimizar los costos, minimizar las poblaciones de hongos. Eso no es más que diseñar un programa MIP. Los protocolos para exportación, límite máximo de residuos, la trazabilidad. Hoy en día en el mercado europeo son muy exigentes, sobre todo en cultivos como el cacao, el café, la palta o aguacate. Y también integrar, presten mucha atención, si hoy me da tiempo se los voy a mostrar, si no en la próxima sesión, de las buenas prácticas agrícolas integradas al MIPE, para que así nosotros podamos gestionar de manera eficiente las estrategias de residuos de pesticidas en el campo. Y cómo nosotros podemos gestionar de manera eficiente los residuos, minimizando las aplicaciones de productos químicos. Esa es la primera acción que tenemos que tomar en cuenta, integrando siempre los componentes, variedades tolerantes resistentes, gestión de la resistencia, manejo del cultivo, más adelante vamos a estar viendo todo esto, saneamiento, conservación de los enemigos naturales, gestión de la diversidad, manejo de hospederos alternativos, control de malezas, detección, muestreo, monitoreo, umbrales, insecticidas, manejo de la resistencia. Todo esto nos va a ayudar a qué, mis estimados, a saber manejar un campo para minimizar la perturbación que pueden ocasionar insectos plagas. Es decir, nosotros tenemos que volvernos unos estrategas y para esto no solamente basta con tener conceptos en la mente, sino saber leer los tiempos. Como ingeniero, saber leer los tiempos. No le estoy entendiendo. Recuerden ustedes que un cultivo responde a estímulos medioambientales, es decir, temporadas de invierno, otoño, primavera, verano o temporadas de lluvias, temporadas de sequías, como por ejemplo en el Caribe, como por ejemplo en Centroamérica. Entonces el cultivo va a ir o va a generar un cambio en lo que tiene que ver con sus exigencias nutricionales y producto de que se incrementa lo que es la necesidad de fotoasimilados, las plantas casi siempre, ojo, casi siempre, entran a un estrés nutricional previo a la entrada a emisión de botones florales o en plena floración, como un estrés, es decir, hay una alta necesidad de fósforo, hay una alta necesidad energética y esto las plagas lo identifican a través de sus antenitas, pueden captar la frecuencia que emiten las plantas, frecuencias de estrés. Ahora bien, dentro de la primera estrategia del control cultural, es fundamental entender la importancia de la fertilización, de la nutrición, y hoy en día se le suma la bioestimulación como una estrategia de poder desestresar el cultivo y
entrar allí en lo que es el estrés oxidativo. Cuando una planta está afectada por una plaga o una enfermedad, el estrés oxidativo celular se incrementa. Yo tengo que desestresar, no solamente fertilizando, sino también bioestimulando. Entonces, si yo quiero trabajar de manera correcta un MIPE, dentro de lo que son los componentes en el control cultural, la fertilización va a ser clave. Y no solamente la fertilización, sino la gestión del agua. Hay que ver, o tenemos que mirar, presten mucha atención allí, lo que es el tipo de suelo, si existe compactación o no, cómo se infiltra el agua en el suelo, el tipo de riego que tengo, cuál es su caudal, evitar el exceso de agua en la base del tallo. Entonces el distanciamiento de los goteros respecto a la base del tallo también es fundamental. Entonces acá yo tengo que construir un checklist y de hecho en la última sesión lo vamos a estar abordando y además yo le voy a compartir un protocolo de implementación de gestión de la calidad en donde ustedes pueden llegar a un punto que quizás se estén haciendo ciertas labores agrícolas de manera correcta, pero otras no. Entonces ustedes van a poder implementar una estrategia diferenciada. Y ahí con el protocolo ustedes van a poder convencer al propietario, al dueño, a los socios, que esa estrategia que ustedes están planteando va a dar resultado. ¿Por qué? Porque ya ha sido probada, ya ha sido evaluada, ya se han hecho tesis, se han hecho investigaciones, porque recuerden que cuando uno recibe, en este caso a través de esta especialización, van a tener un abordaje del manejo integrado de plagas y enfermedades, quizás un tanto diferente a como se hablaba hace 20 años atrás o hace 30 años atrás. Seguramente ciertos ingenieros, ciertas personas que se dedican al agro le van a decir, no, así no se hace, hace 40 años lo hacíamos así y da resultado, pero resulta que recuerden que todo cambia, todo avanza y es importante salir de la época de las cavernas y comenzar a construir una agricultura moderna, agroexportadora, en donde lo más importante hoy en día es la trazabilidad, la inocuidad, la apariencia y también todo lo que tiene que ver con las necesidades, las exigencias de un consumidor post pandemia. Es decir, hoy en día el consumidor post pandemia no solamente quiere consumir una fruta, sino que además que tenga un elevado aporte nutracéutico. Entonces, si un consumidor está pendiente del valor nutracéutico de la fruta, quiere decir que esa fruta no solamente tiene que tener un alto valor nutricional como vitamina C, aporte de incluso tener propiedades anticancerígenas, como por ejemplo la pitahaya, sino que además tiene que ser un producto limpio. Y recuerden que en Europa, en Estados Unidos, son altamente exigentes en términos de la inocuidad del producto. Entonces, bien, esa es la introducción que quise hacer. Vamos a comenzar. Presten mucha atención, por favor. Presten mucha atención en estos puntos que vamos a estar estudiando. Los componentes del manejo integrado de plagas. Es decir, y yo quiero, siempre que doy una ponencia, una clase, una especialización, me gusta que nosotros podamos vernos ya, vamos a poner el ejemplo, que estamos evaluando, estamos siendo los gerentes o los ingenieros de sanidad, los ingenieros de campo de 100 hectáreas. Vamos a suponer que si yo estoy en Casma, estoy en Moros, tengo 50 hectáreas de mango, si estoy en Ica, tengo 50 hectáreas de vid, si estoy en el norte chico, tengo 50 hectáreas de palta, o si estoy en Chiclayo, en La Libertad, tengo 40 hectáreas de arándanos que estoy viendo, si estoy en Colombia, allá en Cali también estoy manejando frutales, si estoy en Venezuela, si estoy en Dominicana, vamos a mirar o vamos a ver esto que vamos a estar estudiando ya desde la óptica de un asesor, de un agrónomo encargado de campo, para que así nuestro cerebro pueda digerir mejor cada uno de los slides. Entonces, bien, tenemos un problema, vamos a suponer, con Erwinia carotobora. Tengo un problema con una bacteria, podemos tener problemas con fitóctora, podemos tener problemas con insectos de cuerpo blando, pulgón, trix. Entonces,
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pueden escribir allí en el chat, vamos a darle dinamismo a esta clase. Tengo un problema con Trix, estoy evaluando mangos, estoy trabajando con mangos, en Casma. Tengo un problema con mosca blanca, con palta. Tengo un problema con arándanos, con alguna bacteria, algún hongo que me esté generando un daño en raíz. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces, acá seguramente muchos estarán escribiendo control cultural, control físico, el biológico, pero sabemos que muchas veces no es así. Rápidamente, nosotros lamentablemente dejamos avanzar el problema. Dejar avanzar el problema en un MIPE, presten mucha atención, no es más que no hacer el monitoreo, no saber lo que es el umbral de daño económico o el nivel de daño económico de la plaga, de la enfermedad, no tomar en cuenta rápidamente la acción. Entonces el problema chico se convierte en muy grande y la única solución o la única solución que creemos que podemos hacer es el control químico. Entonces, de esa manera nunca vamos a poder trabajar bien un MIPE. Es decir, el MIPE se basa en qué? En la planificación, presupuestación. El MIPE se tiene que basar sobre todo en ver las herramientas que tengo y saber cuándo aplicarlas según el cultivo, según la zonificación, según las condiciones climáticas y también basado en las exigencias del mercado de destino. Entonces, el agrónomo de hoy en día, el agricultor, el técnico, el agroempresario de hoy en día, tiene que ser un estratega. Por eso a mí me gusta mucho lo que es la psicología deportiva. ¿Por qué? Porque si no piensas como un estratega, sino que solamente teorizas y teorizas, no vas a saber cuándo ejecutar la medida clave y la labor clave. Entonces, dentro de los componentes o dentro de las herramientas, vamos a suponer que estamos como en una guerra, cada control es un arma. Tenemos el arma del control cultural, el arma del control mecánico, el arma del control físico, el arma del control biológico, el arma del control etológico, el arma del control genético, el arma del control legal y el arma del control químico. Entonces, ¿por qué siempre utilizamos la misma arma? Y esa arma, lamentablemente, que es el control químico, pues genera daños, genera afectaciones incluso en la microbiota del suelo, genera quejas, rechazos, reclamos, cierres de mercado, como le ha sucedido a Ecuador con la pitahaya en Europa. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Comenzar a tener bajo la mesa o en el escritorio los tipos de controles que podemos ir desarrollando. Y sobre todo saber las condiciones meteorológicas que pueden desencadenar un incremento de la población, de la plaga o de la enfermedad. Condiciones de alta humedad, condiciones de alta luminosidad o condiciones de exceso de sombra, condiciones de frío extremo, condiciones de lluvia intempestiva constante, donde hay compactación, donde no estoy aplicando o haciendo una buena fertilización, no estoy podando, la genética que tengo es susceptible o vulnerable a esa enfermedad, no hay suficiente producción de fitoalexinas. Entonces, eso lo que nos genera es una reducción de la respuesta natural de la planta. Entonces, vamos a ver rápidamente en lo que es esta sesión número uno, esta sesión introductoria, para poder entender muy bien lo que tiene que ver con el MIPE, que el control cultural no es más que las mismas prácticas que nosotros realizamos en campo, pero evaluando o teniendo en cuenta que cada acción que nosotros hacemos tiene que ir reflejado el control de una plaga o el control de una enfermedad. Entonces, ¿en aras de qué? Tenemos que pensar en que el ambiente en donde se está desarrollando el cultivo tiene que ser cada vez menos favorable para el desarrollo de la plaga. Hay que destruirla, hay que disminuir sus daños, pero ojo, nunca jamás pensar en la exterminación total, porque recuerden ustedes que el MIPE no está direccionado hacia
la destrucción total, sino para minimizar la población o la supresión o el daño que puede generar ese insecto plaga o una enfermedad. Es decir, estamos pensando es en perturbar el ambiente para el desarrollo de la plaga o de la enfermedad. Entonces, los conocimientos básicos que hoy en día son fundamentales en los agricultores, en los estudiantes, en los futuros agrónomos, post pandemia, post 2025, seguramente hay muchos estudiantes conectados de diversas partes de Latinoamérica, es, como les mencioné, acá yo les hice una pregunta, no revisé el chat, acá yo les hice una consulta, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que evaluar? En primer lugar, tenemos que identificar, tenemos que generar el monitoreo, la identificación, y luego que nosotros demos con la plaga, conozcamos qué es lo que está generando el daño, hay que definir la biología o el ciclo de vida de la plaga y del hospedero, es decir, cómo se desarrolla, cuáles son las etapas en el cual comienza su esporulación, tenemos que comenzar a saber su comportamiento, dónde están, dónde se hospeda, y conectando el comportamiento de la plaga, lo vamos a relacionar con la fisiología de la planta y así saber cómo implementar el control. Es decir, vamos a definir el ordenamiento de la estrategia. ¿Para qué? Para minimizar o para perturbar el confort. Es decir, la plaga no puede tener confort. ¿Qué pasa cuando una población o cualquier población animal tiene confort y no tiene enemigos naturales? Multiplica su población. Entonces, el control cultural tiene que estar enfocado desde el inicio en la correcta preparación del suelo, en la gestión del agua. Acá podríamos dar una sesión completa de la gestión del agua para minimizar lo que es las condiciones en que los hongos pueden, a través de un suelo poco supresivo, incrementar su población y dañar raíces, dañar bases del tallo, fechas de plantación, cantidad o número de plantas por hectárea y también la fertilización base. Entonces, que dependiendo, quiere decir que dependiendo, presten mucha atención, de la gestión de la sombra, la luminosidad y la poda, yo puedo ya comenzar a gestionar condiciones que minimicen la presencia de plagas en un lote o en un campo, en una finca, en un fundo o en un rancho. Seguramente hay amigos conectados desde México. El control cultural comienza con prácticas agronómicas, fertilización, asociación de cultivos, rotación de cultivos, los cultivos trampas, cultivos barreras, que a lo largo de las demás resto de sesiones vamos a estar viendo estas estrategias. Destrucción de malezas, limpieza de los bordes del campo, el efecto bordadura. Entonces, quiere decir que a través de minimizar las fuentes de infestación, los residuos de cosecha, el uso de semillas sanas, la poda, la remoción, destrucción de órganos afectados, los periodos libres de cultivo barbecho, plantas trampa, vamos a poder seleccionar, ojo, acá les estoy colocando todas, no significa que ustedes van a utilizar todas, van a tomar en cuenta en consonancia con la plaga, que más adelante vamos a estar estudiando cada una de las plagas, y vamos a conectar la estrategia de control cultural con alguna de estas. Por ejemplo, fíjense, usted voy a colocar un ejemplo, el caso del cacao con Monilia. Hay agricultores que determinan o lamentablemente tienen alta infestación con Monilia, cortan la mazorca, y al retirarla, no lo colocan en una bolsa y esparcen las esporas por todo el campo. Entonces, un problema que podía solamente minimizarse colocando una bolsa al momento de retirar la mazorca se convierte en un serio problema porque no tuve el control, no tuve, digamos, la estrategia de utilizar una bolsa para retirar la mazorca. Entonces, pequeñeces como esas generan serios problemas con la esporulación y la alta presencia de esporas en un lote de cacao, por colocar un ejemplo.
Entonces, quiere decir que para cada acción yo tengo que pensar en lo que voy a hacer para así no darle condiciones propicias, como por ejemplo el incremento de esporas en un lote, en un campo, que va a hacer que la enfermedad se disemine aún más. Entonces, todo esto se hace en aras de qué? En aras de evitar las condiciones en que me vea obligado a posteriormente utilizar un producto químico. Entonces, como todo control, este tipo de controles tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero yo quiero enfocarme en las desventajas. ¿Por qué el control cultural no se hace con éxito en muchísimos casos? ¿No? Son más los casos donde no se considera que en los que se considera. En primer lugar, porque nos han enseñado en plaga, producto, enfermedad, producto químico. No nos han enseñado en plaga, ciclo biológico, plaga, ciclo biológico, condiciones meteorológicas, estrategia de control. Es decir, ese es el orden para qué, para no depender tanto de las aplicaciones con productos químicos. También acá en el punto número 2 hice mención en que no es fácil su aceptación por parte de los agricultores. ¿Por qué? Porque al agricultor le gusta desarrollar una estrategia, una medida en que rápidamente vea el resultado. ¿Y a quién no? A todos nosotros nos gusta ver resultados rápidos. Pero lo que sucede es que a través del control cultural, yo en sí no estoy generando una acción directa sobre la plaga o sobre la enfermedad. Yo lo que estoy haciendo es perturbando o incidiendo en la condición de confort que podría tener la plaga para que no la tenga y así no multiplique su población. Entonces, no estoy aplicando un producto, estoy desarrollando una estrategia. Las medidas que pueden controlar a un insecto pueden ser inefectivas si no considero desde el inicio la estrategia. Como por ejemplo, yo siempre lo menciono incluso cuando doy clases, cursos de nutrición, fertilización y bioestimulación, yo me enfoco mucho en la compactación del suelo, la gestión del agua, porque de nada vale que estén todos los fertilizantes si el suelo está compactado y hay exceso de humedad o hay falta de agua, no estamos haciendo nada. Entonces, de igual manera, si nosotros estamos desarrollando un MIPE, pero resulta que la genética, la variedad que estamos utilizando es susceptible, es vulnerable, o si no estamos fertilizando bien, o si no estamos podando bien, o si hay exceso de población, si hay una densidad muy alta, ¿qué va a pasar? Va a ser en vano. Entonces, yo tengo que desarrollar una estrategia complementaria. Sí, la complementariedad de la estrategia va a estar basada en ver todo el mapa estratégico del manejo integrado de plagas y enfermedades. Control mecánico, recojo de insectos, trituración de insectos, recojo de órganos infestados, la exclusión utilizando barreras artificiales. Entonces, muchas veces a mí se me olvida el pagar un jornal 45 soles, 50 soles o $10 o $15. Bueno, el caso de Arequipa, el sur del Perú, los jornales son más costosos, son 100 soles, 120, 90 soles. No quiero entrar en ese debate de los jornales, pero por allí ronda. No sé en Centroamérica en cuánto están los jornales actualmente, pero un jornal, dos jornales van a ser mucho más baratos que aplicar un producto químico. No solamente desde cuánto me cuesta el producto, hay un costo allí implícito que no lo veo, que es la afectación que hay en el producto comercial. Es decir, el agricultor cree que el control químico solamente cuesta el producto, pero no, cuesta una reducción de la calidad de tu producción o incluso puede costar el rechazo de todo un contenedor o incluso le puede cerrar las puertas a toda una marca país con un cultivo. Entonces, las desventajas del control mecánico es que requiere mucha mano de obra, pero yo puedo establecer un control mecánico desde el inicio, no al final, no cuando pues eh, estemos avanzados de 8, 10 meses, 12 meses del cultivo, desde el inicio, e incluso
Yo siempre hablo esto cuando hablo de suelo supresivo. Recuerden ustedes que nosotros intervenimos en en un ecosistema. Cuando nosotros establecemos una plantación de cacao, de café, de palta o de aguacate o de diversos frutales o también con cereales, allí hay una población de macroorganismos, de mesoorganismos, de microorganismos. Entonces, si yo establezco allí una planta, eso es alimento para esos organismos. Entonces, ¿qué pasa si yo no me preocupo por minimizar los huevecillos, las larvas que pueden estar allí de insectos plagas? Pues van a incrementar su población y van a incidir sobre las plantas. Entonces, los agricultores tienen que generar el salto. Nosotros tenemos que, hoy en día, yo siempre lo digo, y de hecho estoy montado en esa bandera, ahí tenemos 556 personas conectadas. Es fundamental, bueno, tenemos 556 personas conectadas en Zoom, seguramente por Facebook hay más. Yo quiero hacer mención de lo siguiente. La resistencia al cambio en la adopción del manejo integrado de plagas y enfermedades genera pérdidas en la rentabilidad o en el ingreso de los agricultores en no menos de un 20%. Ojo, eso es una estadística que estoy dando yo, quizás es más. Entonces, si yo acá, a través de AgroCap Perú, estamos transmitiendo esta sesión en donde ustedes están viendo estas estrategias, vamos a tomarla en cuenta para así establecer, desarrollar una agricultura más sana y más limpia. El control físico no es más que el uso de agentes físicos como la temperatura, humedad, atmósfera controlada, que causen la reducción de la población de plagas. Ingeniero, ¿cómo que atmósfera controlada? Quizás algunos dirán, wow, ¿cómo que atmósfera controlada? Atmósfera modificada. Me estoy refiriendo al post cosecha, a lo que es planta empacadora o packing, dentro de lo que es la estrategia de adecuación de condiciones, incluso de viaje en un contenedor de la fruta que va a estar en pallets hacia lo que es el mercado internacional. Este tipo de acciones o de medidas requieren de ensayo y error, de investigaciones, de poder establecer prácticas orientadas hacia saber manejar incluso, y presten mucha atención, lo que tiene que ver con los sustratos, solarización del suelo, tratamiento en frío, por ejemplo, en cítricos para mosca de la fruta, y el uso de lanzallamas, que tiene que ver con qué. Voy a comenzar a hablar un poco más rápido para poder que veamos toda la sesión que les tengo hoy, pero quiero ya cerrar con esto. Presten mucha atención en este. Hoy en día, la agricultura moderna, en cuanto a lo que es la fertilización también sintética, estamos dejándola a un lado y estamos mirando más hacia la fertilización orgánica, utilización de compost, vermicompost, bocachi, en el caso de las berries, caso de arándano, caso de zarzamora, frambuesa, utilización de sustratos. Ahora bien, presten atención, que sucede mucho con cacao y con café. Cuando yo utilizo una enmienda tanto química como orgánica, pero resulta que tiene la presencia de huevecillos o de larvas, no solamente estoy incorporando materia orgánica, no solamente estoy incorporando una mejora hacia lo que es la fertilidad física, química y biológica del suelo, sino que además, lamentablemente, en este caso sí es lamentable, estoy incrementando la población de huevecillos de una plaga en específico. Entonces, yo tengo que preocuparme por lo que yo aplique como enmienda no genere una afectación. Tengo que tener allí mucho cuidado desde ese punto de vista, porque incluso los problemas que hay actualmente con cadmio, con metales pesados, es porque se está aplicando enmiendas químicas que tienen trazas de este elemento, como por ejemplo el caso de la roca fosfórica. Hay que tener mucho cuidado, pero ya eso es, no quiero irme por esa rama. Vamos a seguir acá con lo que es el NIPE. Fíjense ustedes en lo que es atmósferas controladas, atmósferas modificadas, para minimizar lo que tiene que ver con
los hongos. En el control físico, utilizando lo que es la humedad en combinación con temperatura, los tratamientos hidrotérmicos al mango para mosca de la fruta, tratamiento de semillas de plátano o banano con agua hirviendo por 1 minuto para el picudo negro, atmósfera controlada, que no es más que la alteración de concentraciones de los compuestos de la atmósfera, nitrógeno, CO2 y oxígeno, para envíos en contenedores, por ejemplo en palpo, en combinación con bajas temperaturas, las radiaciones electromagnéticas, utilizando fuentes radiactivas, y se utiliza con entidades que estén autorizadas. Entonces, es fundamental que nosotros veamos la amplia gama de estrategias en cada uno de los procesos. Es decir, hay una estrategia para un protocolo en establecimiento de la plantación, en fase vegetativa, en lo que es inflorescencia, lo que es ya la floración, desarrollo de fruto, madurez de fruto, cosecha, post cosecha. Es decir, en cada una de esas etapas, conforme a las condiciones del clima, las poblaciones de insectos, plagas o de enfermedades van a querer incidir en el producto. ¿Por qué? Porque es su alimento. O sea, nosotros tenemos que saber muy bien lo que es la dinámica entomológica o la dinámica de las poblaciones de insectos o de los hongos, cómo es su comportamiento, para poder manejarlo de forma adecuada. Entonces, en el control físico, acá vemos lo que es la preparación de los cormos, limpieza y eliminación de la yema apical, tratamiento con agua hirviendo. Son medidas que nos va a ayudar a trabajar con un material más sano, más limpio. La etología, en este caso el control etológico, es el estudio del comportamiento de los animales en relación con el medio ambiente. Entonces, este control etológico en el caso de las plagas no es más que el poder abordar o utilizar métodos de represión que aprovechan las reacciones de comportamiento de los insectos. Entonces, voy a colocarle un ejemplo, no he colocado ejemplo. Podemos decir que una manifestación, cuando le colocan gas lacrimógeno, podría ser como una represión. La gente dice, nos están reprimiendo cuando hay una manifestación. Entonces, de igual manera, nosotros podemos utilizar compuestos, gases, sustancias que puedan repeler, perdón, al insecto, pero más allá podemos incluso capturarlo. Es como cuando hay una manifestación que lanzan una lagrimógena y capturan a las personas. Bueno, igual nosotros, a través de una estrategia, podemos generar control, en este caso, con trampas, podemos hacer capturas. Más adelante vamos a estar profundizando en cada uno de estos puntos. Recuerden que esta es la sesión número 1, utilizando un atrayente sexual, feromonas, que tienen un uso limitado en los cultivos actualmente, y en este caso, ingrediente activo registrado, feromona glossipure, microencapsulada para el control de Pectinofora gossipela o gusano rosado de la India. Es decir, nosotros podemos también generar controles de machos de Ceratitis capitata o mosca de la fruta, trampas Jackson para captura de machos de Ceratitis capitata. Allí en la fotografía lo pueden estar visualizando. Los atrayentes alimenticios, podemos utilizar trampas con levadura de torula o fosfato diamónico para la atracción de moscas de la fruta. O como sistema de captura podemos tener láminas pegantes, depósitos con agua, más detergente, aceites, que nos van a permitir que los insectos puedan escaparse. Por allí yo fui hace hace como un mes a un fondo en donde pues tenían unas trampas, no sé de dónde las sacaron, que los insectos entraban y salían. Entonces no se está haciendo nada. Tenemos que cerciorarnos de que pues lo que entre no sale, no pueda salir con vida. Trampas pegantes. Recuerden ustedes que los colores resultan atrayentes para algunas especies de insectos, ¿no? El amarillo, mosca blanca, trix, el azul, lo que es mosca del minador, el verde, lo que es chinche, el rojo, lo que es las palomillas, los escarabajos, el blanco, lo que es la mosca común, trampas de luz, una fuente de luz fluorescente ultravioleta, también pues nos ayuda a capturar lo que es insectos. Entonces, de esta manera, nosotros, ¿qué hacemos? Reducción de esas poblaciones. Los cebos tóxicos, la mezcla de insecticida y una sustancia atrayente está dirigida específicamente a la plaga que nosotros buscamos controlar. Los repelentes, uso de plantas que emiten cierto estímulo que provoca alejamiento de los insectos, por ejemplo, los repelentes mecánicos, espinas, repelentes químicos, la muña,
Excelente. Y también acá entra, que vamos a hacer bastante mención en las próximas sesiones de lo que es el control biológico de plagas, que no es más que el empleo de organismos para reducir las poblaciones de plagas. Entonces, de esta manera nosotros estamos buscando es un equilibrio. Recuerden ustedes que intervenimos un ecosistema. Estamos llevando plantas de aguacate o de palto, estamos llevando plantas de arándanos a un terreno eriazo, estamos llevando plantas de chirimoya, estamos llevando plantas de pitahaya a una condición en donde esa planta no estaba allí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debemos de hacer o generar un equilibrio entre la población del insecto plaga y de su controlador biológico, que es lo que sucede en una condición natural? Es decir, en las condiciones naturales hay un equilibrio y ese equilibrio genera que a lo largo de cientos de años, pues nosotros podamos contar con diversas especies. Entonces, que al conocer lo que es el control biológico, podemos utilizar agentes de control, predatores, parasitoides, patógenos que se van a alimentar o van a generar una acción de perturbación de las condiciones naturales de desarrollo de una plaga. Entonces, el control biológico de artrópodos, insectos ácaros, podemos utilizar predatores. Ese predator es un organismo que va a atacar a la plaga y lo utiliza como un alimento. Lo va a ocasionar la muerte de forma abrupta. Entonces, de esta manera nosotros estamos minimizando la dependencia de los productos químicos. Un grupo utiliza su estilete para succionar el contenido interno del cuerpo de la plaga y otros devoran completamente la plaga. Entonces, ahora bien, esto no sería novedoso. Ahora, nosotros tenemos que aprender y establecer es cuándo hacer las liberaciones de los predadores, que es lo que le vamos a enseñar en las próximas sesiones. Es decir, yo puedo utilizar crisopas para establecer lo que es minimizar la presencia de pulgones, pero ¿cuándo los libero? ¿Cómo los libero? ¿Cuál es el número? ¿Cada cuántos metros? Según el cultivo, según las condiciones ambientales. ¿Cuál es la fecha? Entonces, es fundamental que con esos criterios se pueda alcanzar el éxito en el control biológico. Acá está crisopa, fíjense ustedes, miren, en estado larval, en adulto, coccinélidos. Con esta estrategia de control vamos a poder nosotros tener productos más limpios, más sanos. Parasitoides, un organismo que pasa gran parte de su ciclo de vida inmaduro o sobre la plaga y la otra adulto en forma libre. Ellos colocan sus huevos dentro o sobre el cuerpo de la plaga y se desarrollan a expensas de ella. Fíjense ustedes acá lo que son los parasitoides, las avispitas. Miren acá lo que son los pulgones. Miren, allí están asustados. Entonces, acá les estoy mostrando las fotografías, pero recuerden que vamos a estar profundizando en estos temas en las próximas sesiones, sobre todo en la liberación. ¿Cuánto vamos a liberar? ¿Cómo se va a liberar? ¿Cuál va a ser la cantidad? ¿A qué hora? Es fundamental tener en cuenta esas bases porque si no, no va a dar resultado la estrategia. O sea, la estrategia, como la palabra lo dice, tiene que tener un cómo, dónde, cuándo, cómo, por qué, cómo, dónde, cuándo, cómo, por qué. O sea, tiene que tener un orden y cada uno una respuesta y a través de ello podemos establecer o alcanzar el objetivo. Patógenos. Si vamos a hacer control biológico de artrópodos, insectos, ácaros utilizando patógenos. Beauveria baciana, Bacillus thuringiensis, utilizando bacterias, virus como baculovirus y nemátodos como Starnienema y Heteroactitis. Es decir, podemos utilizar hongos, bacterias, virus, nematos. Pero ingeniero, ¿cómo así? Si los hongos me hacen daño a la planta, no, pero son hongos benéficos. Las bacterias, bacterias benéficas. Virus benéfico, nemátodo benéfico. Entonces, quiere decir que en un suelo habitan organismos, plagas,
organismos patógenos, pero también organismos benéficos. En el control biológico de artrópodos, en el caso de patógenos, fíjense ustedes cómo trabaja Beauveria baciana, lo deja allí estupefacto. Bacillus thuringiensis queda petrificado. Virus entomopatógenos, el baculovirus, miren cómo queda acá, espodóptera. Heteroctictis bacteriófora, mira cómo genera aquí el daño en estas larvas. Quiere decir que nosotros lo que tenemos es que incrementar las poblaciones de estos patógenos benéficos, patógenos benéficos en el campo. Beauveria, Bacillus, virus. Y por supuesto, en cuanto a lo que son los organismos benéficos que hemos visto que ejercen una acción antagonismo sobre los patógenos de las plantas, están los hongos, los virus, las bacterias y los nematodos. Presten atención acá, por favor. Los mecanismos, en el caso del parasitismo, que podemos generar control también con tricoderma, Harziano, infecta a los hongos. En el caso de Pochonia clamidosporia, infecta a los huevos de nematodos para generar antibiosis o producción de sustancias que tienen efectos negativos sobre las plagas. Está Bacillus, también está Tricoderma, y la inducción de resistencia utilizamos Tricoderma. Entonces, ya viendo esto, presten mucha atención, por favor. Ya viendo esto acá, podemos hacernos una idea, presten mucha atención, podemos hacernos una idea de lo que podemos tomar en cuenta en estrategias de control etológico, mecánico, físico, cultural, biológico, para cada plaga, para cada enfermedad, para generar un control. Es decir, yo puedo controlar insectos plagas, puedo controlar patógenos, puedo controlar hongos que afectan, que inciden sobre mi planta, sobre mi plantación. Fíjense ustedes acá, tricoderma, generando una infectación sobre nematodos, meloidogine. Pero ojo, para que esto pueda dar resultados se necesita de algo que comienza por T, que es tiempo. Y como yo trabajo con tiempo, necesito calendarizar las labores que yo voy a estar haciendo en el campo. Acá vemos tricoderma parasitando la Acidoplodia tebromae, que pues como ustedes saben, un hongo de madera que incide mucho en cultivos como la palta o aguacate, cultivos también como el cacao, genera daño, genera afectaciones. Esto ya se llama micoparasitismo. La aplicación de tricoderma es fundamental en lo que es una estrategia de control biológico. Ahora, acá hay otro tipo de estrategias que por favor presten atención, también son fundamentales. Control genético. Control genético. No es más que las variedades resistentes. Es la manera más barata, más económica de minimizar los daños, la afectación de los insectos plagas, no causa efectos sobre el medio ambiente, es compatible con otros métodos de control. Entonces, si yo voy a trabajar con café, con palta, si voy a trabajar con pitahaya, si voy a trabajar con mango, si voy a trabajar con vid, tengo que saber cuál variedad tiene la capacidad de producir fitoalexinas en mayor proporción, ácido oxísico, ácido jasmónico, y además acá entra mucho también la adaptación de esa variedad a las condiciones edafoclimáticas, que es la resistencia a plagas. Es la condición que tiene un material vegetativo para presentar el menor daño en cuanto a lo que es la comparación con plantas que sean susceptibles. Eso nos va a dar una mejor productividad y una mejor calidad del producto. O sea, los tipos de resistencia, por ejemplo, en el caso de artrópodos, podemos tener tolerancia, antibiosis y antisecnosis. La antisecnosis no es más que lo que presenta una planta que obliga a la plaga a buscar otra planta para poner sus huevos, es decir, produce una repulsión, produce sustancias
químicas repulsivas para que esa plaga no se sienta en confort. La antibiosis, el insecto se va a estar alimentando, así cuando se alimenta, va a afectarle su biología, es decir, le va a caer mal el poder alimentarse de esa hoja en particular. Y la tolerancia es cuando la planta, aun cuando un insecto con el tipo de aparato bucal masticador minimiza lo que es la tasa fotosintética, pues aún así la planta pues sigue produciendo o no se minimiza tanto lo que es su producción y la calidad. Patógeno es el organismo que causa o genera una enfermedad y en plantas la enfermedad es la excepción y no la regla. Esto es fundamental tener en cuenta que la planta genera defensas, por ejemplo, también la buena fertilización, cuando una planta está bien fertilizada, cuando no hay deficiencias de calcio, cuando no hay deficiencias de azufre, cuando no hay deficiencias de silicio, pues la planta tiene una pared celular bastante robusta y impide que las hifas puedan penetrar, puedan a través de las hifas entrar a lo que es la parte interior de la célula y perturbar lo que es el ADN mitocondrial que va a generar una multiplicación o va a generar la condición para que el hongo se propague aún más en esa estructura vegetativa. Entonces, la resistencia a patógenos, en el caso de las plantas, hay diversos mecanismos, barreras estructurales, capas de cera, respuestas a la hipersensibilidad, resistencia sistémica adquirida, resistencia sistémica inducida, silenciamiento de genes y fitoalexina. Bueno, acá estamos entrando ya a un terreno un tanto más profundo. Presten atención. Presten mucha atención, por favor. Fitoalexinas no es más que la síntesis enzimática de sustancias que van a dar lugar a sabores que van a repeler a la plaga. Es decir, la plaga no se va a sentir a gusto con el sabor de esa hoja. Es decir, una defensa natural. Silenciamiento de genes no es más que, recuerden ustedes lo que es la secuenciación génica, adenín, citosín, todo lo que tiene que ver con cómo el ADN está configurado, timín, citosín, adenín, citosín, timín, y esa continuidad génica va a generar cortes a esos alelos que van a generar respuesta ante condiciones de estrés por la incidencia de una plaga. Entonces, ¿cómo así? Que a través de lo que es la ingeniería genética o a través incluso de forma natural, la planta pues tiene una estrategia fisiológica de captar cuando una plaga o un hongo está generando una afectación y ella dar una respuesta génica natural. Resistencia sistémica inducida, resistencia sistémica adquirida y la respuesta de hipersensibilidad. Entonces, quiere decir que la planta pues tiene a través de su secuenciación génica y a través de lo que es la multiplicación celular diferentes estrategias de respuesta. Entonces, lo que tiene que ver con la resistencia sistémica inducida es activada por la infección por un patógeno, es decir, cuando el patógeno infecta, se genera lo que es ese nivel de daño, pero automáticamente la planta manifiesta una respuesta. ¿Sí? La planta, al ver que hay una infección, que un patógeno está perturbando su desarrollo, ella manifiesta una respuesta a través de los ciclos, a través de lo que es las rutas metabólicas. Resistencia sistémica inducida, inocular raíces con microbios benéficos como rizobacterias, promotoras del crecimiento, agentes de control biológico que activan la RCI como el tricoderma. Fíjense ustedes la importancia de trabajar con tricoderma, la importancia de utilizar micorrizas, aplicar materia orgánica para incrementar poblaciones microbianas, es decir, tener un suelo más supresivo, resistencia a patógenos de planta, la resistencia de no hospedante, resistencia vertical cualitativa, resistencia horizontal cuantitativa y además la resistencia de no hospedante. Ejemplo, lo que tiene que ver con
En el caso de la papa, que es un ejemplo fundamental que tiene que ver que el patógeno del tizón tardío o rancha de la papa, en el caso de Phytophthora, infesta, no infecta y ocasiona enfermedades en maíz. Es decir, esto tiene que ver que hay patógenos que son selectivos en cuanto a lo que es una variedad o en cuanto a lo que es una especie, por el condicionamiento de diferentes mecanismos que está en el ADN mitocondrial de cada especie o de cada variedad. La resistencia vertical cualitativa, hay que rotar variedades con diferentes genes de resistencia, sembrar diferentes cultivos por unidad geográfica. Acá es fundamental que el hecho de no perder la estabilización y mantener variedades que puedan responder con excelencia, y para que exista una buena respuesta, la planta tiene que estar bien bioestimulada. Le doy allí ese consejo. La resistencia a patógenos o la resistencia cuantitativa, también es fundamental considerar lo que son los genes o la genética que al ser incidida por el clima, la planta, aunque tiene un nivel de respuesta, pero resulta que hay mucho estrés abiótico, la planta reduce lo que es su nivel de respuesta ante esas condiciones adversas. O sea, es fundamental que nosotros podamos zonificar muy bien los cultivos porque si no, van a haber condiciones que van a contrariar el buen desarrollo de una planta en un sistema dado. La tolerancia es la capacidad de una variedad de producir bien, aunque pues no es incluso cuando incide un patógeno sobre ella. Entonces, es fundamental que esta característica o variedad nosotros podamos ver el ejemplo que en el caso de clones de banano, en el caso de plátano, sucede en circunstancias o situaciones en donde pues aún pueden estar enfermos, pueden tener la presencia de un patógeno y aún seguir o mantener un buen nivel productivo. Entonces, todo este tipo de control, en el caso del control ya legal, no es más que determinar la erradicación de plagas, limitar el desarrollo de plagas en cultivos, reglamentar los plaguicidas de uso agrícola. Y acá, este sí es bastante extenso, lo que tiene que ver con el control químico. Presten por favor atención acá en este punto, porque es de los que más se consideran. Entonces, más allá de que yo utilice el control químico dentro de mi primera estrategia, que es un error, debo de saber las bases de lo que es el control químico. Es decir, para poder desarrollar un control químico, para poder repeler o para poder trabajar con sustancias químicas, debo de tener cuidado, trabajar con un protocolo, debo de ver los niveles de efectividad, de concentración, saber muy bien la especie que voy a controlar. Es fundamental eh, eh, principalmente respetar lo que tiene que ver con las EPP, que mis colaboradores, mis trabajadores puedan también tener su correcta indumentaria. Entonces, en el control químico, lo primero que yo debo de tener en cuenta, y esta parte por favor apréndansela porque lo vamos a estar teniendo en cuenta cuando veamos lo que es la programación de un MIPE, lo que son los niveles de toxicidad, es decir, qué proceso en la plaga va a estar generando control, es decir, sistema nervioso, sistema locomotor, en dónde va a generar un control, cuál es la amplitud del espectro. En el caso, pues, de la tendencia dentro del manejo integrado de plagas es utilizar plaguicidas específicos, selectivos, el poder residual, es decir, el tiempo en que ese plaguicida va a seguir estando activo. Entonces, acá, en cuanto a poder residual, es fundamental con lo que tiene que ver con el periodo de carencia, la fecha de cosecha, saber muy bien calibrar y llevar el cultivo previo a cosecha bajo una condición en que esté bien cuidado y que no exista una población de plagas muy altas, la movilidad en la planta, superficiales, sistémicos, translaminares y su modo de acción. Es decir, cómo ingresa este producto químico al organismo de la plaga, por contacto, por digestión, por fumigantes, cómo nosotros podemos aplicarlo. Entonces, por favor, esto acá, esto que les estoy dando, estas son las bases del MIPE.
tenemos que considerarlo para luego, cuando trabajemos con el Excel, tener en cuenta estas consideraciones. Entonces, en el control químico, con las categorías toxicológicas, como ustedes saben, está, según la Organización Mundial de la Salud, están los productos sumamente peligrosos, productos moderadamente peligrosos, productos poco peligrosos, productos que normalmente no ofrecen peligro, según la dosis letal media, que es la cantidad que se requiere para causar la muerte del 50% de un grupo representativo de animales, y cuando esta dosis letal media, pues cuanto más bajo es el valor de ella, más tóxico es el plaguicida. Entonces, para nosotros poder adquirir productos que están en la banda roja, fíjense ustedes, debe presentar una prescripción de un ingeniero agrónomo. Es el deber ser. Es el deber ser y así está en la ley. Seguramente en otros países también es así. Entonces, es fundamental que nosotros, por favor, tengamos mucho cuidado porque lamentablemente estas cosas a veces cobran vidas. Niños, bebés, e incluso personas que están en depresión, que se deja por allí un frasco de un producto de estos que son bastante dañinos a la salud. Yo recuerdo que mi profesor de, de entomología mencionaba que pues este tipo de moléculas son bastante agresivas. Estas moléculas generan un daño tanto en el sistema nervioso como en el tracto gastrointestinal. Entonces hay que cuidar a las mascotas. O sea, es fundamental que nosotros tengamos un depósito exclusivo para este tipo de productos en el caso que estemos considerando. Es decir, no colocarlo dentro de la vivienda, no colocarlo en el gallinero donde están los chanchos. No se recomienda. Es bueno tener un lugar apartado, con su candado, con su cerradura, es decir, que no cualquiera pueda entrar. La toxicidad aguda es producida por dosis altas de plaguicidas que ocasionan efectos rápidos. Es decir, son productos de accidentes o desconocimiento de las personas para manejar los productos. Fíjense ustedes, la toxicidad crónica es producida por dosis mínimas de plaguicidas en un tiempo largo con efectos posteriores. Entonces, fíjense ustedes, dentro de las bases del control químico, lo primero que se nos enseña no es a las cantidades que tengo que utilizar para controlar una plaga, una enfermedad, sino para evitar, evitarle problemas a los aplicadores, evitar los problemas que tienen que ver con la contaminación por parte de la persona que está aplicando el producto en campo, pero también proteger al consumidor. Para ello están los límites máximos de residuo, la concentración máxima de lo que es un residuo de plaguicida que se permite o reconoce legalmente como aceptable sobre un alimento, un producto agrícola o un alimento para animales. Entonces, quiere decir que debo yo de entender muy bien estas bases conceptuales para poder desarrollar mi estrategia de manejo integrado de plagas, considerando el control químico como última opción cuando ya he agotado las otras opciones. Periodos de carencia es el tiempo que transcurre entre la última aplicación de plaguicida y la cosecha. Seguramente ustedes vieron la noticia, los que son de Perú vieron la noticia que en Cañete o en Ica hubo un fungo en donde hubo una intoxicación, estaban cosechando arándanos y hubo una intoxicación y eso fue por no respetar los periodos de carencia. Hubieron varias personas hospitalizadas. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que considerar en lo que es la etiqueta del producto estas recomendaciones y además tener el código alimentario, que lo vamos a estar viendo en una de las próximas sesiones, para alinear lo que es la concentración que pueda haber en un producto con esa molécula y que sea permitida en ese país donde está ingresando la palta, el arándano, la vid. Los efectos sobre insectos benéficos tiene que ver con evitar lo que tiene que ver con la resurgencia de la plaga y la aparición de nuevas plagas. Cuando hay una repercusión o de manera reiterada yo aplico una molécula, las poblaciones de ese insecto plaga van a poder conocer, reconocer y multiplicarse con la lectura génica de defensa natural ante esa molécula. Entonces es fundamental que yo evite repetir continuamente un producto químico. Entonces eso, en cuanto a lo que es la resistencia
de la plaga, pues genera serios problemas, ya que muchas veces la persona no sabe interpretar qué es lo que está pasando. Dice que el producto es Bamba o es Chimbo, para que me entiendan los que están en el Caribe. Quiere decir que nosotros tenemos que saber que cuando utilizamos una molécula no hay que repetir, hay que ir constantemente cambiando, variando. No me refiero a producto en su forma comercial, sino a la molécula. El manejo de resistencia de plagas o la rotación de plaguicidas, hay que elegir productos en diferentes modos de acción. La mezcla del plaguicida, que lo vamos a estar viendo con ejemplos prácticos, productos de contacto más sistémico, fungicidas preventivos más curativos, la aplicación por focos de infestación, es decir, si tengo un foco que está muy infestado, lo voy a aplicar allí solamente y no a todo el lote. Mejorar la técnica de aplicación, también lo vamos a estar viendo, lo que tiene que ver con las concentraciones, lo que tiene que ver con la adecuación de la mochila, la bomba asperjadora, lo que tiene que ver con los equipos, también lo vamos a estar viendo, la elección del momento en que la plaga es más sensible o está más desprotegida, allí nosotros vamos a hacer la aplicación del producto. Otros efectos, cuando nosotros no tenemos consideración de lo que hemos visto anteriormente respecto al control químico, es la pérdida de eficacia de los plaguicidas, residuos tóxicos en los productos cosechados, toxicidad en humanos, los animales mueren, las gallinas, los chanchos o los cerdos, las aves de corral que nosotros tengamos, e incluso mutación génica. Lamentablemente, en zonas agrícolas hay muchos niños que nacen con ciertas condiciones porque pues el colaborador, el trabajador aplica un producto químico, no respeta las EPP o las buenas prácticas agrícolas y se va con su indumentaria a su casa, entra con esa indumentaria, la esposa está embarazada, respira esos gases y eso genera problemas en lo que es el desarrollo del feto. Entonces, tengamos nosotros mucho cuidado al momento de recomendar productos químicos, que por supuesto que se pueden aplicar, pero me refiero a la política o a lo que es el protocolo que tengo que tener con la vestimenta, con las EPP, que lo vamos a estar también, le voy a estar colocando lo que son esas recomendaciones de EPP. Contaminación del medio ambiente, acuíferos, lo que son riachuelos, quebradas, al suelo, el aire. Para ello, las consideraciones que debo de tener es tener en cuenta el caudal de aplicación, también depositar la cantidad adecuada de plaguicidas en una determinada área, la velocidad de aplicación y, por supuesto, evaluar lo que tiene que ver con el viento, el direccionamiento del viento, el ancho de la aplicación. Tengo que tener en cuenta lo que es la zona de traslape, cuál va a ser el ancho, la línea de colocación de los papeles para hacer la evaluación de lo que es la asperjadora y las malas prácticas, o esto es lo que genera problemas con la aplicación de productos químicos, que es usar plaguicidas cuyo efecto de control corresponde a una plaga diferente a la que no queremos controlar. Es decir, los problemas más recurrentes del control químico. Utilizo un producto que es para mosca blanca, se lo estoy aplicando para controlar una larva del lepidóptero. Para controlar una larva de coleóptero, aplico un producto que es para controlar un hongo y así sucesivamente, es decir, me equivoco. Aplicaciones innecesarias de plaguicidas. Las aplicaciones por calendario, yo las recomiendo para el control biológico, manejo orgánico de un campo, pero para el control químico, la aplicación por calendario no corresponde. Aumento de las dosis indicadas en las etiquetas, es decir, el ingeniero me recomendó por mochila 40 ml, voy a aplicar 80. No. El aplicador no respeta, no cuenta con lo que son la vestimenta adecuada de protección, equipos de aplicación en malísimo estado, no respeto los periodos de carencia. Fíjense ustedes que ese fundo es un fundo agroexportador que se supone que tiene Global Gas, Global Gas, y fíjense el problema que ocurrió. Arrojar los envases vacíos a cualquier lugar, no me importa, los tiro allí en el canal, en el riachuelo, en la quebrada. Entonces, todo esto
conlleva, como ustedes saben, a serios problemas medioambientales, de salud y mala fama con ciertos cultivos, con ciertos productos de determinados países. Entonces, antes de elegir, presten acá atención a las recomendaciones. El plaguicida a usar, hay que conocer qué vamos a controlar, el daño que ocasiona dicho plaguicida, cuál época es más favorable, también que sea específico para controlar esa plaga, preferiblemente, tiene que estar registrado, aceptado en el país donde estamos. Entonces hay que saber muy bien cómo se llama la institución, el ente que garantiza la sanidad agrícola de ese país, la dosis que vamos a utilizar, las precauciones, las advertencias, los primeros auxilios, qué banda toxicológica pertenece. Entonces es fundamental familiarizarnos con estas recomendaciones porque esas recomendaciones existen porque lamentablemente hay personas que han muerto a causa de no respetar estos protocolos. Y no estoy exagerando, si no me creen, cuando finalice la sesión busquen en Google. Control químico. Entonces, en cuanto a lo que es la lectura de la etiqueta, tengo que aprender a visualizar lo que tiene que ver con el producto que estoy teniendo en mis manos. Si tengo que revisar el pictograma, las recomendaciones de almacenamiento, de seguridad, sobre la seguridad personal, que son más que las EPP, guantes de protección, botas de protección, tapabocas, utilizar un overall preferiblemente, gafas o lentes, la careta de protección, lo que es la mascarilla, lo que es el peto, bañarse después de utilizar el producto, cambiarse la indumentaria. O sea, todo esto es fundamental para así nosotros protocolizar el trabajo y de hecho, la agricultura moderna, si nosotros tenemos el Global Gap, tenemos que cumplir con esos protocolos. Es fundamental. Hay que ver si dice que es tóxico para abejas, que lo ideal es que, por eso es lo malo de utilizar productos químicos, que algunos pues minimizan las poblaciones de abejas. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber polinizadores. Si no hay polinizadores, hay poca fruta, hay poca producción, el campo muere. Si contaminamos las aguas, también hay serios problemas. Entonces, allí yo quiero enfocarme en las próximas sesiones en enseñarles a ustedes más de control biológico también. Vamos a ver, por supuesto, control químico, pero por favor, tengamos en cuenta estas recomendaciones. Contar con la ropa de protección necesaria, las botas, los protectores, los guantes, que se encuentren en buenas condiciones, no todas rotas, todas viejas. Y también fundamental que el lugar donde vamos a colocar la ropa esté ventilado y sea diferente al lugar donde están los pesticidas para respetar el periodo de carencia. Es un dato que va a estar indicado en la etiqueta del producto. Utilizar los equipos de aplicación que se encuentran en buenas condiciones con las boquillas, mangueras y demás partes en buen estado, calcular bien y preparar adecuadamente la mezcla. Entonces, en esto vamos nosotros a estar trabajando sobre diversos productos. Es decir, acá estamos viendo el concepto, ya luego en las próximas sesiones vamos a trabajar con ejemplos e incluso vamos a tomar como referencia ciertas marcas comerciales populares, ¿no? Vamos a colocar estos ejemplos para que así nosotros nos familiaricemos con lo que tiene que ver con los protocolos. Ok, los envases vacíos deben de ser sometidos a lo que se conoce pues como el lavado, verter el agua, el envase hasta un tercio de su capacidad, agitarlo con fuerza por 30 segundos, luego verterlo en el equipo de aplicación y repetir 3 veces y luego vamos a perforar el envase. Esto es buenas prácticas agrícolas en lo que es el manejo integrado de plagas. Almacenar los plaguicidas, deben de colocarlo en un lugar adecuado y seguro. Los plaguicidas deben ser separados dentro del almacén, es decir, insecticidas, fungicidas, herbicidas, para así no confundirnos. El almacén también debe de tener un botiquín de primeros auxilios, materiales para limpiar derrames, una arena allí para poder rápidamente incurrir en una acción de emergencia. Los fertilizantes no tienen que estar juntos con los plaguicidas, tampoco tienen que almacenarse allí productos cosechados. Es decir, estas recomendaciones nos ayudan a nosotros evitar problemas. Y fíjense ustedes cómo incluso hay fundos, lamentablemente, agroexportadores que cometen, o mejor dicho, no
implementan estas recomendaciones. Entonces, quiere decir que allí, en ese lugar, no hay un supervisor, no hay una persona encargada de qué, de gestión de la calidad o de gestión de la sanidad de campo. Entonces, es fundamental que a través de esta especialización nosotros podamos tener herramientas, los materiales técnicos y prácticos en cuanto a poder también verificar, monitorear, recomendar no solamente productos, sino medidas, protocolos y estrategias. Es decir, el MIPE no solamente es aplicar productos, es desarrollar una implementación de un protocolo diferenciado para también proteger a las personas. ¿Cuáles personas? A los trabajadores y al consumidor, al ambiente y también bueno, ese es otro tema, también a la marca. ¿Cuál marca? La marca del fondo o la marca país, porque recuerden que se cierran puertas, se nos cierran las puertas a los mercados internacionales si nosotros no protegemos, si no cuidamos lo que es la inocuidad. Entonces, bien, presten acá atención, por favor. Presten acá atención, porque vamos a iniciar la sesión 2 en estos puntos ya finales. Presten atención. Yo les hablé, perdón, estoy hidratándome un poco. Yo les hablé sobre monitoreos, verificación, caminar en campo. En primer lugar, tenemos que, o la base o el constructo de este conocimiento es poder diferenciar entre signos y síntomas. Cuando yo voy al campo, tengo que tener evidencia de lo que estoy visualizando, de lo que estoy tomando como muestra. Entonces, los signos no son más que la evidencia física del organismo. Es decir, ahí está la plaga, ahí está el hongo, ahí está la bacteria. Es decir, estoy viendo el organismo. Y el síntoma son los daños. Es decir, es la repercusión al ataque o a la infección en la estructura vegetativa, en el fruto, en la flor, en la raíz. Entonces, esa es su definición. ¿Qué representa? Cuando nosotros podemos ver las estructuras del organismo o todo el organismo. Eso es signo. Y los síntomas, en síntomas, la planta muestra alteraciones, no solamente, ojo, no solamente en cuanto a lo que es el órgano, sino incluso alteraciones fisiológicas y por supuesto también estructurales. En el caso de ejemplos en plagas, o sea, un insecto vivo, por ejemplo, una larva, un huevo, una exubia, un excremento, telas de araña, ahí está el signo. Mira, ahí está el signo. Y si yo me encuentro en el diagnóstico, hojas perforadas, manchas, clorosis, defoliación, brotes deformados, ahí está el síntoma. Porque hay casos en donde nosotros somos buenos diagnosticando signos, pero un buen agrónomo, un buen técnico, un agricultor moderno tiene que aprender a diagnosticar tanto signos como síntomas. Entonces, en el signo puede observarse desde el inicio del ataque en contraposición o muy diferente al síntoma que se necesita de días para que se pueda manifestar ese ataque. Entonces, quiere decir que para yo manejar un MIPE preventivo y no curativo, tengo que saber diagnosticar los signos en primer lugar. Si nosotros esperamos diagnosticar, que es otro problema serio, y presten mucha atención, se nos ha enseñado incluso en la universidad, en pregrado, a mostrarnos fotos de los daños, pero ojo, ¿y los signos? ¿Cómo nosotros diagnosticamos? No, pero ingeniero, es fácil, usted ve la plaga o ve, o ve el micelio, ve el hongo y ahí está. Ok, pero si el hábito de esa plaga es nocturno,
Es decir, tenemos que nosotros aprender a balancear el diagnóstico. Signos, síntomas, población, nivel nivel de daño económico o umbral de daño económico y respuesta. Y comportamiento de esa plaga. Y además, en cuanto a la especificidad, usualmente alta, en el caso de los signos, muy útil para identificar la plaga o patógeno. Y en cuanto a síntomas, la especificidad a veces baja y distintos agentes pueden generar síntomas similares. Entonces, quiere decir que es más objetivo y presten atención mirar los signos o evaluar a través del diagnóstico las poblaciones del insecto plaga que guiarme solamente o esperar que las hojas estén mordidas, estén succionadas o estén afectadas por una plaga. Entonces, de esta manera yo construyo la base de la respuesta que voy a dar, para que esa respuesta no sea cuando el problema sea muy grande. ¿Y qué es un problema en agricultura? Es todo aquello que me aleja de una situación deseada. Eso es un problema. Si yo dejo que el problema se incremente, ¿qué va a pasar? La situación deseada se va a alejar más. Entonces, pues para ello, acá hay algunos ejemplos. Presten atención. Ya luego vamos a estar viendo ejemplos en diversos cultivos frutales porque, como ustedes saben, se trata del manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos frutales, pero lo que hoy quiero con esta sesión uno es que nosotros podamos ver el panorama para luego ir por cultivo evaluando y poder determinar lo que son las diferentes plagas, las diferentes enfermedades y sus estrategias de control. Por ejemplo, en el caso de mango, los síntomas, esporas de Coletutricum o Colletotrichum en puntos negros, exuvias de Trix. Los síntomas serían manchas negras hundidas, antracnosis, plateado en la hoja por raspado de Trix. En el palto o aguacate, fitóctora, presenta como un micelio blanco en raíces, y los síntomas, marchitez, amarillamiento generalizado, muerte regresiva de ramas, que incluso al inicio las personas creen que pues obedece a un problema con el riego, un problema con, o sea, piensan en otras opciones, un problema con la nutrición, la fertilización. En el caso de uva, polvillo blanco del oidio, larvas o pupas de polillas en racimos, y el síntoma es valla rajada, brotes deformados, manchas cloróticas, en cítricos, exudado bacteriano amarillo, presencia de cochinillas, y los síntomas, clorosis sectorial, deformación de frutos, caída prematura. Entonces, acá, por favor, le coloqué nada más 4 ejemplos, ya luego vamos a estar viendo muchísimos ejemplos. Llévense, por favor, o acá pueden ver, presten atención, cómo nosotros en el diagnóstico tenemos que conectar la manifestación visual de lo que está sucediendo en la planta con signos o síntomas, con la población de la plaga, con el daño que está ocasionando, con la presencia del hongo o con el daño que está ocasionando. Es decir, vamos nosotros a aprender a hacer el diagnóstico, pero sobre todo, que es la próxima sesión, tiene que ver con definir cuando hacemos el monitoreo lo que es los umbrales para poder tomar decisiones por muestras que nosotros vamos a hacer en un área, en un lote en específico. Si por lote, por área, por hectárea, por manzana, cuántas muestras vamos a tomar para poder evaluar lo que es el umbral o lo que es el nivel de daño económico. Acá, según ya para cerrar lo que hemos visto, presten atención, les he colocado varias plagas y acá varias enfermedades con su estrategia. Los cultivos que afecta, el agente causal, el control cultural, el control biológico, el control físico o mecánico y el control químico. Entonces, de esta manera, podemos nosotros ver, e incluso, que es lo que vamos a hacer en la última sesión, en la sesión 5, es diseñar en una plantilla Excel lo que tiene que ver con tener el listado de las plagas, el listado de las enfermedades, las estrategias y saber
por semana o en qué número de semanas la población de ese insecto plaga se incrementa para nosotros tener muy bien medido en qué semana se va a llegar al umbral, al nivel de daño económico, de afectación, para así con anticipación aplicar o hacer control biológico, es decir, de manera anticipada, o establecer lo que son las trampas, utilización de feromonas, cuándo vamos a nosotros a pagar jornales para el control físico-mecánico y también el protocolo a través del control cultural. Entonces, se trata de poder, por ejemplo, fíjense ustedes, en el caso de los TRICS, tiene que ver con, en el control cultural, malezas, eliminarlas, gestionar la humedad e incluso, en el caso de los TRICS, lo que tiene que ver con las temperaturas, saber muy bien las temperaturas en las cuales van a hacer que sus poblaciones se incrementen, trampas adhesivas azules, caso de los TRICS, estamos viendo acá, control físico-mecánico, lavado de plantas, mallas anti-insectos y su control químico. Ojo, cuando coloco acá lo del control químico, hay que verificar si el producto está permitido en Perú, si está permitido en Colombia, si está permitido en Ecuador, si está, es decir, dependiendo del país donde ustedes están, van a poder determinar, van a poder identificar qué molécula, qué producto está permitido, pero antes de ver acá el control químico, tenemos que comenzar por dónde. Escriban allí en el chat para ver si me han entendido estos minutos que hemos estado estudiando. ¿Por dónde nosotros vamos a comenzar? Control cultural. Luego, lo que tiene que ver con ver si aplica o no el control etológico, luego el control biológico, luego establecer la estrategia de control físico-mecánico, pero antes de ello recuerden lo que es la variedad, lo que es la resistencia, lo que es la adaptabilidad a través del material que vamos a instalar en campo definitivo y ya de último lo que es el control químico. Entonces, a lo largo de las próximas 4 sesiones, nosotros vamos a estar identificando plagas, vamos a estar contabilizando lo que es los números de huevecillos, de adultos, de larvas, para poder saber si hay un umbral, un nivel de daño económico y además, según el caso, según la plaga, ver si aplica o no ciertos métodos de control para poder desarrollar la estrategia y además calendarizarla y agendarla. Entonces, el MIPE o el control o el manejo integrado de plagas y enfermedades no es imposible de desarrollar. Lo que necesita es estrategia, necesita implementación, saber la ordenación de la estrategia y sobre todo un gerente, un dueño, un propietario, un empresario comprometido con minimizar los daños, las afectaciones por plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque hay que invertir. Es decir, nosotros cuando nos dedicamos a la agricultura tenemos que invertir. Es decir, un cultivo no se va a desarrollar solo, un cultivo necesita de poder nosotros trabajar, por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo, en el caso de enfermedades. Voy a colocar un ejemplo. ¿Qué hora es? No, bueno, ya es tarde. Vean rápidamente. No preparar bien el suelo, no construir camellones, no conocer la textura del suelo, suelos arcillosos, suelos compactados, suelos donde hay mucha humedad, no regar, todo esto genera estrés. ¿Genera qué? Que fácilmente una enfermedad a través de un estrés que debilita lo que es la pared celular en la membrana plasmática de una hoja, va a hacer que fácilmente lo que es la hifa del hongo pueda colonizar la estructura de la hoja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No solamente aprendernos la estrategia de control, sino aprender a construir o mejor dicho, poder generar condiciones adversas para que se desarrolle la plaga o la enfermedad, es decir, que no se desarrolle una condición adversa para que ésta no se desarrolle. Entonces acá podemos ver, fíjense ustedes la importancia que a mí me gusta mucho recomendar Bacillus subtilis para como control biológico de antracnosis, Trichoderma harzianum para controlar mildew, los extractos vegetales, utilizar biocontroladores para controlar rollas, la importancia de, como control cultural, de la poda, de la ventilación, de la gestión de la luminosidad,
de la reducción de la humedad, del manejo de herramientas limpias, como por ejemplo el mal del machete en el caso del cacao, desinfección de herramientas, el protocolo de desinfección, el protocolo de ingreso al lote del calzado de los trabajadores, el lavado de las manos, controlar vectores, por ejemplo. Acá algo muy importante es que cuando yo controlo, en el caso de los virus, cuando yo controlo, presten mucha atención acá, los insectos de cuerpo blando, trix, pulgones, estoy controlando vectores. Cuando yo coloco barreras, rompeviento, también estoy evitando que esas esporas puedan viajar de un campo de un vecino hacia el campo donde yo tengo mi plantación recién instalada. Que recuerden ustedes que unas plantas o un grupo de plantas, un lote que esté recién instalado, pues es muy vulnerable a lo que son las esporas de algún hongo. Entonces es fundamental que yo sepa definir, y ya luego vamos a estar ampliando lo que son estas plagas que están acá. Vamos a ver otras plagas y vamos a ver otras enfermedades, pero acá les coloqué pues las más comunes o las más populares en cultivos principales como el palto, la uva, los cítricos, la papaya, arándanos. Entonces es fundamental que podamos primero aprender más de la estrategia del control cultural, biológico, etológico, físico o mecánico para luego entrar a lo que tiene que ver con el control químico, que además no solamente se trata, ya ustedes vieron algo, no solamente se trata de aplicar el producto químico a una determinada concentración, esperando que la plaga esté muy avanzado el nivel de daño, no, se trata de también respetar ciertos protocolos, tanto de concentración como de adecuación, vestimenta y también almacenamiento. Entonces, todo esto se hace en aras de evitar las pérdidas de rendimiento y calidad. Fíjense ustedes cómo, en el caso del arándano, los defectos de condición, daños por aves, que también vamos a estar viendo lo que son el control de aves, que también genera daño en frutas que están previos o muy cercanas a cosecha. Quiere decir que a través, miren acá las pérdidas de rendimiento y calidad por hongos, por plagas, mordeduras de insectos, caso de palto, de aguacate. Acá vemos lo que tiene que ver con el impacto en exportaciones y mercados locales. Entonces, vamos nosotros a través de las próximas 4 sesiones a profundizar en estos puntos. Excremento de ave no tiene tolerancia. Miren los daños de insectos que no tienen tolerancia. Miren acá los niveles de afectación, de incidencia. Y bueno, mis estimados, muchas gracias por su atención. Les habló el ingeniero agrónomo Pablo Romero. Esto fue la primera sesión de lo que es el curso de manejo integrado de plagas y enfermedades, la especialización de el manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos frutales, teniendo lo que es la clase introductoria, viendo lo que es ya o son las estrategias del MIPE. Así que por favor voy a proceder a leer sus consultas. Bueno, acá veo que hay como 100, 200 consultas, no voy a poder responderlas todas, pero sí voy a poder rápidamente ver algunas para darle paso a lo que es AgroCat Perú con los saludos finales. Muchas gracias, voy a leer sus consultas. Saludos con todos. Excelente presentación, dice Kenia, muy magistral presentación. Gracias a ustedes. Recuerden que estamos acá en la sesión introductoria, si esta les pareció extraordinaria, las próximas van a ser mejores, porque vamos nosotros a aterrizar las ideas generales que vimos hoy. María, gracias, ingeniero, estoy pendiente. Aníbal Domingo saluda, muchas gracias. Gracias con todos ustedes también. Bercy Fonseca, gracias, buena exposición, excelente ingeniero. Acá hablan sobre compartir la presentación. Pueden contactar con AgroCat Perú, que ellos son los encargados de compartir en la presentación. Excelente, gracias. Acá están enviando saludos. Sócrates Sánchez dice, por favor, enviar la presentación. Enviar PPT, dice Aníbal Domingo. Compartir presentación. Acá nos escriben del Salvador, Jorge López. El virus en papaya aquí en El Salvador es muy agresivo. Bueno, estimado Jorge, vamos también a estar estudiando lo que son los virus en papaya.
quédate para las próximas sesiones, tienes que estar atento a las próximas fechas. Dayana nos escribe, yo quiero hacer cultivo orgánico. Bueno, Dayana, las próximas sesiones son para ti. Vamos a estar profundizando en esos puntos. Acá Carolina Ipuana dice, siempre tenemos que tener en cuenta que no todos los microorganismos o plagas que tengo en ese cultivo son malos, porque lo que me hace daño en esta planta en otras son beneficiosos. Siempre tenemos que tener en cuenta un repelente para ahuyentar y no extinguir. Así es, estimada Carolina. Acá dice User, en enfermedades faltaría complementar en control genético. Eden Nilsson Flores, el control químico debe ser siempre el último recurso. Así es, estimado de Nilsson, totalmente. Fidel Carrillo, si nos van a enviar las memorias. Fidel, tienes que hablar con AgroCat Perú. Se puede injertar plantas de cacao CCN51 con vareta de CC. No, no entiendo acá. No, estimado, no, no es de propagación, estamos hablando de control de plagas y enfermedades. Acá para ver, José, muy buenas noches, por favor, ¿es conveniente usar herbicida por fumigación? Es que acá hay algo que no, ya un momento, ahora sí. ¿Es conveniente utilizar herbicida por fumigación en la plantación de durazno? Saludos desde Cusco. Usar herbicida por fumigación. No, mira, te comento. Para controlar plagas, perdón, para controlar malezas de manera natural, tú puedes elaborar un biol, y con alta concentración de biol, eso es un herbicida natural. Me estoy refiriendo para controlar malezas. Si elaboras un biol y aplicas biol con alta concentración, y eso te ayuda a eliminar las malezas. Ya luego voy a estar hablando de eso en una de las próximas sesiones. Hola, ¿cómo me puedo registrar en la asistencia? Acá dice a darle con cómo controlar la mosca de la fruta, me escribe Julio. Estimado, a través de una estrategia múltiple. Quédate para las próximas sesiones que vamos a estar hablando sobre mosca de la fruta. Buenas noches para todos desde República Dominicana, dice acá, no, no está el nombre. Buenas noches, dice Lisandro Torres. Para ver. Luis saluda, Luis dice $5 en Venezuela, debe ser el jornal, me imagino. 15, $20 el jornal acá en Panamá, ingeniero. Hola desde Guaral, Lima. Saludos a todos. Bueno, en realidad acá no están haciendo preguntas muy en específicas, están enviando saludos. De igual forma, le voy a dar el pase a AgroCat Perú. Hoy estamos en la sesión, hoy fue la sesión número 1. En las próximas sesiones voy a estar disipando cuando ustedes me pregunten sobre Monilia, sobre el caso de Mosca Blanca, sobre Trix, sobre el caso de pulgones, sobre el caso de Fitóptora, todas esas enfermedades y plagas lo vamos a estar estudiando, sobre ácaros, sobre arañita roja, todas estas plagas y enfermedades principales las vamos a estar estudiando con sus diferentes estrategias de control. Así que, por favor, estén allí atentos y además vamos a hacer mucho énfasis en el control biológico, que mucho se habla, pero poco se aterriza la idea. Vemos muchos recomendando tricoderma, Beauveria, Bacillus, vemos recomendando controladores biológicos, coccinélidos, crisopas, pero no aterrizan la idea. Entonces yo quiero aprovechar esta especialización para que ustedes puedan tener recomendaciones más claves, más certeras sobre las estrategias de control. Bien, estimados, le doy el pase a AgroCat Perú. Muchas gracias con todo. Saludos.